buenos días. Hoy es miércoles 26 de enero del 2022. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a hablar sobre el delicado tema del aborto en casos de violación que se está tramitando en la Asamblea, la fijación de los plazos, los señalamientos políticos también que mantienen a los legisladores aún analizando si darán los votos para que se apruebe o no ese texto. Hay aspectos que se están escapando también del debate. Lo vamos a conversar con el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajik, ya en nuestros estudios. Y también la crisis de inseguridad desde el punto de vista de los derechos humanos. De un lado, los delincuentes, del otro, las víctimas. Muertes a diario, mientras se discute sobre imponer mano dura o ir por la vía del diálogo y la pacificación. Más adelante estará Billy Navarrete, el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer en los exteriores de la Asamblea, organizaciones a favor y en contra del aborto llegaron para mostrar sus posturas ante el proyecto de ley, lo llaman de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Asamblea está en ese segundo debate del texto que tramitó la Comisión de Justicia. Faltan todavía comparecencias, intervenciones para llegar a una votación quizás en unos 15 días. Alberto Dajik, ex vicepresidente de la República, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Gracias por estar con nosotros. Empezaba diciendo que aunque la sesión era virtual, llegaron organizaciones de ambos lados, porque este es un tema que está causando división y hasta ataques. El resultado es que está tocando el termómetro político y ahí es cuando los asambleístas miden votos, fuerzas y apoyos. ¿Qué estamos viendo ahora en la Asamblea? Mediciones. Si defienden la vida del bebé, les da miedo que las feministas les digan que odian a la mujer. Y si apoyan el aborto, miedo que pierdan votos de una buena parte de la población que defiende la vida desde la concepción. Pero ¿no son discusiones nuevas? Ciertamente este es un tema controversial, pero para mí de mucha claridad. Y no se trata, Estefi, de un tema religioso. Hay gente que trata de encasillar esto como que es un tema entre la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y aquellos que no creen en los principios enunciados o la fe de esas religiones. No se trata de esto. Esto es un tema antropológico, es un tema científico. ¿Hay o no hay una vida diferente a la de la madre en el vientre de la madre? ¿Hay o no hay un ADN completamente distinto al del padre y al de la madre? Ahí hay un ser humano. Y cuando se dice que a los 7 meses sí, hasta los 7 meses sí, después de los 7 meses no, quiere decir que a los 6 meses, 29 días, 23 horas, con 59 minutos y 59 segundos, no es un ser humano y un segundo después sí. O sea, estamos entrando en un terreno en el cual hay personas que tratan de jugar a Dios. Y esto es muy peligroso. La vida es un valor absoluto, no es un valor relativo. La legislación que tiene que contemplar que en una escala de valores se defienda el bien mayor. Cuando se habla, por ejemplo, de la libertad de movilización, de la libertad de reunión y de asociación, en la pandemia nos encerraron. Ese es un derecho constitucional, pero había un bien superior de la sociedad que había que precautelar. Aquí el bien supremo
es la vida. Ahora, ¿qué hay de distinto? O lo nuevo, digamos, una disposición de la Corte Constitucional cuando le dice a la Asamblea después, ok, la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, pero requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales se pueda abortar legalmente. Y entonces, primero los legisladores quisieron poner hasta 7 meses. Ahora que plantean 20 semanas, 5 meses o 22 semanas para quienes son menores de 18 años. ¿Por qué no es un problema de temporalidad a su criterio? Porque la vida, le repito, Steffi, es un valor absoluto. Usted puede decirme cuándo es un ser humano y cuándo no. Usted estaría en capacidad de decirme, ¿hay algún médico que pueda decir, mire, en este momento ya es ser humano? Antes no. Eso no existe. Ahí hay una vida desde el momento de la concepción que lucha por crecer y lucha por sobrevivir. Y los videos contundentes que existen de cuando en un aborto esa criatura lucha, sufre, grita por sobrevivir, son contundentes, son abrumadores. O sea, ahí hay una vida humana. ¿Cuál es el problema de este relativismo en las cosas que tienen un valor absoluto? Yo le pongo otro ejemplo. Eutanasia no. Pero vamos al caso de una persona con Alzheimer, que además está en un asilo, que no lo reclama nadie, que no tiene aparentemente ningún pariente, ningún amigo que lo va a ver. Bueno, le está costando a la sociedad. ¿Debemos entonces deshacernos de él en ese caso, porque esa es una excepción? No, porque esa vida humana tiene el valor y la dignidad de lo que quiere precisar usted es los riesgos de la excepcionalidad. La línea más preocupante de este proyecto es que el argumento de la temporalidad termine siendo la trampa de la impunidad. ¿Para quiénes? Para los violadores. Tantos casos que estamos viendo de incesto, de abuso, de violación, que es una realidad. Esa es una realidad que no se puede negar en este país y que no es fácil para una mujer asumir ese trauma y luego tener que llevar en el vientre a una criatura que quizás no quiere. Pero entonces, ¿qué está proponiendo el proyecto a la larga? Pena de muerte para la criatura y el violador. Ese es el proyecto tras proyecto en la Asamblea que sigue impune. Usted ha tocado un punto esencial. El origen del problema no es esa criatura. Esa es una criatura inocente. El origen del problema es, no voy a usar la palabra adecuada porque estamos en la televisión, que queda en la impunidad, que se le facilita la salida a lo que ha hecho, deshaciéndose del inocente niño, niña que va a nacer. Entonces, de lo que se trata aquí no es de que un delito cometido por un violador sea solucionado matando a un inocente. Usted no puede imaginarse, cuando puse un Twitter sobre quién puede decidir si a los 7 meses hay vida, la cantidad de personas que me escribieron y me dijeron, yo soy 7 mesino, que están ahí. Ahora, sigo pensando en esa mujer que ha sido violada, que no quiere tener ese hijo, porque este caso, incluso para quienes defienden la vida, a veces tienen criterios divididos cuando se trata de violación. Pero tal como está el proyecto de ley, el que no haga falta, por ejemplo, denunciar al violador, que no haya cómo comprobar si alguien fue violada o no, porque eso significaría someterla a más procesos de esa mujer, a revictimizarla. Pero al pensar en eso, deja la puerta abierta al aborto, ya no solamente por casos de violación, en la práctica. Todos los países que van abriendo estas excepciones terminan en el aborto generalizado. Y se llega al límite, por ejemplo, del estado de Nueva York, donde el aborto es legal cualquier momento antes del parto. Es decir, que una madre que tiene ya dolores puede decir, mejor abórtelo. Por favor, hemos llegado a límites en la sociedad donde el feminismo y los movimientos que apoyan estas cosas llegan a unos extremos inauditos. Tome el caso de la China. Debido a la inversión de la pirámide poblacional en la China,
no hay ya jóvenes. Y entonces lo que el gobierno, que antes obligaba máximo un hijo, ha ido ablandándose y hoy le permiten los hijos que usted quiera. Y se ha restringido dramáticamente la facilidad para abortar, porque el aborto era un método anticonceptivo. ¿Qué han hecho organizaciones feministas? Protestar porque a la mujer se le está quitando este derecho, y cuando a las mujeres se las obligaba a abortar porque querían tener un hijo varón y no una niña, y cuando a las niñas se las tiraba en los caminos como un animalito, las organizaciones que defendían a la mujer defendieron a esas mujeres. Escuchaba ayer en las comparecencias sobre este debate si es que esto también no puede provocar que mañana, siendo posible el aborto en todos estos casos, sean los propios violadores los que obligan a las chicas o a mujeres a abortar. Ahora, el texto, como lo están redactando, dice abajo: bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, a la adolescente o a la persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación. Y luego añade: todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción en el máximo de 48 horas. Pero ahora, no hay obligación de una denuncia. ¿Qué puede investigar la Fiscalía si no se presenta la denuncia o si no hay mayores datos? Y ya no hay el ADN, pues. La persona puede negar: no, yo no lo hice. No, es que esto va abriendo, precisamente usted vuelve a tocar un punto fundamental, Estefi, y es que no hay ni siquiera obligación de presentar denuncia, con lo cual lo que se está facilitando es la vida de los violadores en paz y tranquilidad, sin que sean verdaderamente aquellos contra los cuales tiene que ir con mucho mayor peso. Pero entonces, desde su experiencia, y hablo desde su experiencia en política pública, en gobierno, como vicepresidente, esa parte que no funciona en la justicia, que se necesita para agilitar estos procesos de denuncias expeditas, el sistema de protección a las víctimas que no se atreven a encarar ni los familiares ni los amigos porque saben que ese violador va a quedar en la impunidad. Entonces, ¿qué significaría mano dura contra los violadores? Porque finalmente aquí, a excusa de cuidado con la víctima y el populismo penal, lo que tendríamos es una burla penal, violadores en las calles, en el mismo círculo vicioso. Definitivamente el endurecimiento de penas contra los violadores es algo que se necesita. Ahora bien, estamos ante un problema que es muy común en muchos países, sobre todo en países en los cuales por el hacinamiento y la pobreza se vive en ambientes muy reducidos. Este problema, por ejemplo, del incesto en Nicaragua es terrible. Ese es un país con un gravísimo problema de violaciones dentro de las mismas familias por la pobreza y el hacinamiento. Ciertamente que es un tema de política pública, pero ese tema de política pública, de lograr mayor crecimiento económico, mayores recursos para ir resolviendo el tema de la pobreza, no puede tener como solución la vida de los inocentes y vidas humanas, del más débil, Estefi, del que no es culpable de nada, porque el que no es culpable de nada es esa criatura. Ahora, hay otro argumento, otra realidad más bien, y es que bajo el mismo argumento de que sin importar cuántas leyes pongan, la realidad se impone, penalicen o no a una mujer, esa mujer va a abortar, esa vida se va a perder. La diferencia es si va a ser por mecanismos inseguros, la diferencia es si va a pagar bastante, la diferencia es si va a arriesgar su vida. Y una parte de quienes defienden esta ley, una parte dicen que no se está discutiendo aquí si está bien o no el aborto, sino si hay que penalizarlo o no. ¿Y ahí qué dice usted? Dígame usted cuántas mujeres usted conoce que se han ido a la cárcel por un aborto. Entonces, lo que usted dice es que más allá de lo que diga esta ley, ¿no pasa? No busquemos esa excusa para legalizar un crimen. No busquemos Pero esa que sí es excusa. real que pasa en la clandestinidad justamente por esa excusa. Ese es el gran argumento que están planteando hoy en la Asamblea. La política pública, Estefi, consiste en no buscar lo perfecto, sino el mayor bien posible o el menor mal posible. Hay realidades sociológicas y de pobreza que no se resuelven en ningún país del mundo,
en el corto plazo. Pero ¿qué tiene que mirar el legislador y qué tiene que mirar el Ejecutivo, que tiene la capacidad de vetar o aprobar? ¿Cuál es el mal menor? Abrir la puerta para que el aborto, que es un asesinato de un inocente, cada vez sea más fácil, o resolver el tema específico de que en la clandestinidad se hacen abortos. Usted ponía el caso de Nueva York, por ejemplo, es decir, cuando pueden abortar hasta los 7 meses. Hoy lo que están diciendo es, ok, y quienes están a favor o no están a favor, pero podrían caer en el tema de los plazos, la temporalidad, dicen, ok, que sea 12 semanas, que sea hasta las 6 semanas en el caso de violación, pero bajo estas mismas premisas. ¿Y usted o ellos pueden asegurar que ahí ya no hay una vida humana? Que a las 6 semanas no hay, o a las 12 semanas, que el ADN es del papá o de la mamá y que es de la mamá, porque supuestamente es el cuerpo de la mujer el que se protege. No, es que la prueba científica es que hay el ADN de la madre en esa criatura hasta la 8ª semana. Y a la 9ª semana ya es un ADN diferente. Eso no existe, Steffi. Ahí hay un ser humano diferente, producto de un óvulo y de un espermatozoide que forman un nuevo ser humano. Y esos son los temas que tienen todavía 15 días para debate y esa votación en la Asamblea. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esther. Vamos